En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Buenos días, bienvenidos. Hoy es lunes 20 de julio de 2020. Esta es la emisión 18.942 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. La entrevista de hoy la presentamos con el patrocinio de Celsia, empresa de Grupo Argos. Celsia te da la bienvenida a la nueva era de la energía. Nuestra energía mueve tu mundo con fuentes renovables, impulsa la movilidad limpia y promueve ciudades más sostenibles. Porque en Celsia generamos y transmitimos la energía del sol, del agua y del viento, con soluciones innovadoras para tu hogar, empresa o proyecto urbano. Llámanos y conoce todo lo que podemos generar juntos. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. A continuación, el periodista Douglas Balbín Vázquez conversa con el invitado de esta mañana. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Bienvenidos a esta emisión de día festivo. Esta tarde será instalada la nueva legislatura, la legislatura 2021 en el Congreso de la República. Y por ese motivo, nuestro invitado esta mañana es el abogado y magíster en Derecho David Suárez Tamayo, además docente de la Universidad de AFIT. Ha tenido pues un gran recorrido, tanto pues como funcionario público, como también consultor, ha sido conjuez, en fin, una hoja de vida pues muy valiosa, y por ello lo tenemos esta mañana, doctor David. Mi saludo muy cordial, me alegra tenerlo esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño. Y hombre, yo tenía un cuestionario, pero hace poquito dije, vale la pena preguntarle al doctor David Suárez, ¿tenemos Congreso para una pandemia? Sí, buenos días para ti, Douglas, para toda la mesa de trabajo y para el Noticiero Económico de Antioquia. Mira, indudablemente en Colombia es generalizado, y todos lo sabemos, pues la pérdida de credibilidad lamentable que tienen la mayoría de instituciones. Y el Congreso obviamente no escapa a ello. El ciudadano común normalmente tiene una imagen del Congreso de personas que no trabajan, que no van a las sesiones, que no aportan nada. Sin embargo, Douglas, yo tengo una apreciación diferente. Si bien es posible que haya congresistas, como decimos en el argot popular, que se la ganan de ojo, yo creo que no se puede generalizar. Y la prueba es muy simple, Douglas. En 30 años que llevamos de la Constitución, que cumplimos el año entrante a propósito, de 1991 al año siguiente, a hoy, Douglas, ya hay 2019 leyes y actualmente el presidente tiene para sanción las 22 últimas que aprobó el Congreso ahora durante la pandemia. Entonces, fíjate, un Congreso que en 30 años pide más de 2.000 leyes, sí, que tiene que tener 4 debates, y además ha tramitado 55 reformas constitucionales. Yo creo que hay que decir que al menos esa función legisladora sí la cumple. Otra cosa es si son normas efectivas, si son útiles, si han generado buenos efectos. En la pandemia pues se ha discutido mucho el hecho de la virtualidad. Primero se discutió mucho los 20 primeros días si podían tener unas sesiones virtuales, y finalmente aceptaron que sí las iban a tener. Y a pesar de que muchos dicen que fue un balance nefasto, a mí me parece que no es tanto, Douglas. Como te dije ahora, se aprobaron 22 proyectos de ley y se aprobaron 2 actos legislativos, el de la región de Bogotá y uno pues que es muy polémico, que es la famosa prisión perpetua para violadores y asesinos de niños y menores en Colombia.
Entonces yo creo que el Congreso no es nada distinto, Douglas, no es nada distinto a la generalidad de las instituciones colombianas, es decir, con mal prestigio, con mala imagen, pero al interior de ella hay gente buena, hay congresistas, hay senadores y representantes idóneos, decentes, respetuosos y que hacen su trabajo. Pero es un Congreso que es colombiano, que está integrado por colombianos, y entonces obviamente allí hay un gran deterioro. Y lo otro, ya para finalizar esta primera pregunta, Douglas, obviamente durante la pandemia ha sido más el liderazgo del presidente. Yo creo que el presidente ha sido obviamente el que ha tenido el liderazgo a través de la declaratoria de emergencia económica y la expedición de 115 decretos. Entonces digamos que el presidente sí desplazó al Congreso de alguna manera en protagonismo durante esos 4 meses que llevamos de pandemia. Muy bien, doctor David. Teniendo en cuenta pues esa percepción y pues las muestras, es decir, no es solo percepción, las muestras de que hay trabajo, ¿cuáles son sus expectativas respecto a la legislatura que esta tarde será instalada y que pues en definitiva tendrá que funcionar bajo unas condiciones muy diferentes? Sí, sin duda, Douglas, hoy se inicia 20 de julio hasta el 16 de diciembre. El primer tema es nuevamente las sesiones. La Corte tuvo una decisión muy importante la semana pasada, no es que haya declarado inexequible las sesiones virtuales, hay que advertir eso, declaró inexequible un decreto que expidió Duque, donde regulaba, autorizaba las sesiones virtuales. La Corte dijo que ese decreto no era necesario, que no era competencia del presidente, que no se podía involucrar en la autonomía e independencia de las demás ramas del poder público. Quiere decir ello, Douglas, que el Congreso podría seguir legislando virtualmente o lo podría hacer presencialmente si cumple pues con unos protocolos de bioseguridad, que es muy difícil, Douglas, porque fíjate, el Senado son 108 personas, la Cámara son 172, pero suman el personal administrativo, las unidades de trabajo legislativo, los asesores de los congresistas, los periodistas que irían. Es bien complejo, pero seguramente eso va a ser uno de los primeros debates de hoy lunes en la tarde o esta primera semana. Va a ser si la Cámara y el Senado van a deliberar virtualmente, presencialmente, van a hacer una figura mixta. ¿Y cuáles son las expectativas? Yo creo que lo primero, obviamente, es que el Congreso le toca revisar los 115 decretos legislativos que expidió el presidente. Porque el Congreso puede o dejarlos vigentes, o puede derogarlos, o podría modificarlos, cambiarlos. Entonces yo creo que era una primera tarea en estos 6 meses, empezar a revisar con mucho cuidado esos 115 decretos del presidente. También le corresponde ahora, tipo octubre o noviembre, Douglas, discutir y aprobar el presupuesto del año entrante, el presupuesto del año 2021, que es quizá una de las leyes más importantes en este segundo semestre. Y obviamente creo que un tema importantísimo, Douglas, a raíz de esta pandemia, es el tema de reactivación económica y generación de empleo. Yo creo que el Congreso tiene que darle mucha prioridad a tratar de establecer una legislación en Colombia distinta, atípica, fuera de lo común, porque estas situaciones extraordinarias merecen salidas extraordinarias. Entonces yo creo que proyectos que se erradiquen, los prioritarios deberían ser aquellos que tengan que ver con la reactivación económica que le permita a restaurantes, bares, discotecas, pequeños comerciantes, industria, volver a iniciar su actividad y recuperar económicamente lo perdido esos 4 meses. Y de otro lado, la población, los ciudadanos, que han perdido el empleo, se calcula que pueden ser 4 millones, 5 millones de colombianos. Entonces hay que sacar una ley de promoción del empleo y buscar también una ayuda para los menos favorecidos, podría ser la figura pues que se ha hablado de una renta básica o algún subsidio especial. Creo que esos son los temas más sensibles que está esperando la comunidad colombiana del Congreso. Es decir, de entrada, lo que uno puede ver en el horizonte como el mayor desafío para el periodo que inicia el Congreso es definitivamente lo económico. Sin lugar a dudas, sin que por eso pues nos vayamos a tildar de neoliberales o globalizadores o que la economía es lo principal, no. Es un equilibrio, ¿no es cierto? Es un equilibrio, el Congreso tiene que equilibrar y por eso te decía, hay unos temas jurídicos que revisar los decretos del presidente, pero sin lugar a dudas, los efectos de esta pandemia, además de los de la salud que finalmente pues están siendo controladas por las distintas autoridades y esperamos todos confiados que de aquí a septiembre el tema ya de la salud, de la presión frente a los hospitales y clínicas haya disminuido, de la esperanza que tenemos de que el famoso pico lo alcancemos en los próximos 10, 15 días y a partir de mediados de agosto y en adelante eso empiece a descender. Obviamente quedan 2 efectos graves, que es el golpe económico que generó
en tantos empresarios, en tantos industriales, comerciantes, venteros informales y obviamente el golpe del desempleo. Entonces sí, sin lugar a dudas ratifico que una de las principales preocupaciones de estas referidas sesiones es el tema económico, sin lugar a dudas. Así que ustedes como noticiero económico creo que van a tener un buen trabajo. Supongo, doctor David Suárez Tamayo, que lo mínimo que podemos esperar es mucha sabiduría y mucha sensatez, digamos, porque no convendría entrar en disputas que de pronto retrasen lo que está necesitando el país a sabiendas de lo que usted acaba de exponer. Familias empobrecidas, empresas que van a la quiebra, desempleo creciente, ingresos que se van bajando en las familias, entonces la capacidad de compra va disminuyendo, en fin, estamos frente a una problemática económica y social muy compleja y sin antecedentes. Creo que es un buen momento para que los congresistas muestren su talante y muestren su clase. O sea, en momentos difíciles, en momentos de crisis es cuando verdaderamente se ve la clase de las personas, ¿sí? El talante, el carácter de las personas. Creo entonces que los congresistas, sin descuidar, porque tampoco se puede descuidar obviamente, sin descuidar obviamente el control que hay que hacer del Ejecutivo, no, la oposición pues obviamente no tiene por qué desaparecer y al presidente hay que seguir haciendo oposición y control político, pero los congresistas deben ser, como usted dice, utiliza una palabra muy válida, sensatos, en el sentido de que tienen que estar unidos, ¿sí? Hay unos temas que no son ni de izquierda ni de derecha, hay temas que no son del centro democrático, de los liberales, hay temas que no se pueden calificar como santistas, uribistas o petristas, y esos temas precisamente son los que hemos venido hablando, el tema de la reactivación económica, el tema de generación de empleo, el tema de ofrecerle un subsidio, una renta básica, un mínimo para aquellas personas más desfavorecidas en Colombia. No tienen color político, no deben tener color ideológico, y por eso es una linda oportunidad que en muchos años en Colombia los ciudadanos vean a unos congresistas tirando para el mismo lado, remando para el mismo lado y sacando adelante iniciativas que generen un impacto real en la economía colombiana. Yo creo que es un momento histórico y que podría ser un momento de ruptura y de quiebre. Y esperamos, porque yo creo que también nos pueden sorprender con eso, hay que estar muy alertas, seguramente pueda venir una nueva reforma tributaria. Y ojalá que esa reforma tributaria pues no golpee a la clase media, no golpee a la clase trabajadora, no tenga tantas exclusiones, tantas exenciones. Y lo más importante que siempre hemos dicho, es sabido, en Colombia más que generar nuevos impuestos es que el Estado tenga la capacidad y la eficiencia en su recaudo y buen uso. Lo que hay que combatir es la elusión, ¿no es cierto?, la evasión, que la gente sí pague impuestos. Y lo segundo, pues que no se la roben, que esa plática no se pierda, porque hay mucha gente que dice, yo para qué pago impuestos si esa plática no se ve reflejada en cosas sociales. Entonces, nada raro que se nos venga también un proyecto de parte del gobierno, del amigo Carrasquilla, con un proyecto de reforma tributaria. Y eso posiblemente este año no, pues porque el mensaje fue claro hace unos días cuando fue presentado el marco fiscal de mediano plazo, y es que el proyecto de reforma tributaria que se necesita indudablemente como parte de una reforma fiscal, o sea, va a ser una cosa mucho más grande, no puede presentarse en estos momentos, sino cuando ya amaine un poco el problema de la pandemia. O sea, el problema de los contagios, en fin. Doctor David, pero recuerda que casi siempre que nos dicen que no va a haber reforma tributaria, siempre nos sorprenden con una. Y cada vez que nos dicen que va a ser estructural y que va a ser la última, generalmente nos salen con una colchita de retazos o remiendos o cositas muy puntuales de ajustes, de mejoras. Entonces, no es nada raro que nos sorprendan nuevamente con ese tema. Y ahí es donde uno se pregunta si habrá ambiente para eso. Uno sabe que es indispensable, que se necesita porque hay problemas. El estatuto tributario, entre otras cosas, ANIF, por ejemplo, dice el estatuto es la oportunidad que hay que aprovechar para modernizar el estatuto, o sea, cambiar el actual por uno nuevo y que no tenga todo eso que usted decía, esa cantidad de exenciones, esa cantidad de ayudas, de regalos y realmente se focalice en lo que es y cobre los impuestos a los que
debe ser y que no sea regresivo, etcétera. Correcto, siempre hemos estado esperando que haya una reforma tributaria equilibrada, ¿sí? que descargue en mayor número de personas, pero en mayor número de personas que tengan capacidad de pago, porque no tiene sentido crear impuestos, subir el IVA, si de un lado tenemos un gran porcentaje de población sin empleo o con muy bajos ingresos, con muy pocos recursos. ¿Qué hay que decir, doctor David, de manera general, de lo que uno podría llamar las reformas atrasadas, las reformas que en distintos campos, por ejemplo justicia, nada que ha sido posible sacar adelante en el Congreso de la República? Sí, esa ha sido una de las grandes tragedias. Sabemos que desde el año, para no irnos más atrás, porque nos podríamos ir más atrás, nos podríamos ir desde el gobierno de López Michelsen, que de esa época se está intentando. Pero mire, indudablemente desde el año 2008, 2010, estos últimos 10 o 12 años, ha habido 3, 4 grandes intentos de reforma a la justicia que han fracasado por una u otra razón. Pero ¿sabe qué es lo más preocupante ahora que se toca ese tema? Mire, lo más preocupante es que en medio de esta pandemia, en medio de esa necesidad que tiene el ciudadano común de que la justicia en Colombia opere bien, porque nunca se han atacado los problemas reales de la justicia, que es el acceso a la justicia, la gratuidad de la justicia, es la congestión, las demoras en la justicia, eso nunca lo tocan en las reformas. Mire, hay un rumor, hay un comentario pues que dice que prácticamente está casi que seguro que el presidente pues se la va a meter toda para que el nuevo procurador, recordemos que el procurador Fernando Carrillo termina periodo dentro de 5 meses, están diciendo, cogiendo mucha fuerza, que la nueva procuradora va a ser la actual ministra de Justicia. Sí. Entonces, si es una persona, el ministro de Justicia lo han cambiado continuamente. Este gobierno nos lleva 2 años y ya vamos entonces a ajustar 3 ministros de Justicia y obviamente entonces creo que ese tema va a seguir aplazándose. Muy grave, porque si algo necesita hace mucho tiempo este país es justicia. Pero mire lo paradójico, supuestamente nombraron de ministra de Justicia a Margarita Cabello Blanco, que venía de la Corte, o sea, era una magistrada de la Corte Suprema, renunció para ser ministra de Justicia y uno hubiera esperado que fuera para largo plazo, ¿no es cierto? Que fuera una ministra para fijar grandes políticas, temas de mucho largo alcance. Pero fíjese, lleva menos de 1 año en el cargo, no recuerdo bien, lleva tal vez 9, 10 meses, ya 11, y ya está sonando es que parece ser que va a ser la candidata del presidente Duque a reemplazar a Fernando Carrillo en la Procuraduría. Entonces tendríamos ahí una nueva ruptura en el Ministerio de Justicia, un nuevo comienzo con un nuevo ministro, analizar nuevos proyectos, empezar a reunirse con las cortes, con las facultades de derecho, con los litigantes, con jueces, con magistrados, y ahí se nos va a ir la vida, Como corcho en remolino prácticamente. Doctor David, hay otras 2 reformas, digamos, que también están ahí pegadas y que el país necesita sin duda con todo y lo polémicas que pueden resultar, la laboral y la pensional. ¿Qué piensa al respecto? Sí, mira, la reforma pensional es inevitable, sea hace 3 años, sea hoy, sea dentro de 2 años o 3 años. Lamentablemente el modelo de pensiones que tenemos va a llegar un momento en que va a colapsar, va a estallar y lamentablemente podría no haber recursos para cubrir tantas pensiones. Mira, hay un dato que a veces se nos olvida y es que anteriormente pues la viabilidad de vida, la posibilidad de vida de los colombianos era de 60, 65 años, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, eso ha cambiado rotundamente. Vemos colombianos de 100 años. Hoy muchos colombianos están sobrepasando los 90, los 85. Entonces, personas que se pensionan, mujeres a los 57 o a los 62, están terminando su vida recibiendo pensión durante 30, 35, 40 años más. Entonces, el modelo, el sistema que se tenía pensado no estaba diseñado para esa situación. Entonces, ese es un tema que nos guste o no nos guste, que genera mucha polémica, que nos genera mucho escozor, es un tema que hay que abordarlo. Y mientras más nos demoremos, va a ser peor. ¿Qué es lo importante? Que no dejemos que esa reforma se la tomen algunos, o sea, que no sea en beneficio de los privados, o de algunos sectores, de algunos intereses económicos. Tenemos que pensar en un modelo de pensiones que, de un lado, garantice que los que hoy están pensionados cuenten con su pensión, pero garantice ya derechos ya adquiridos.
Dos, tenemos que barajar nuevamente, si no nos guste, las condiciones. ¿Cuáles son las reglas en el futuro? ¿Cuáles van a ser los requisitos de edad, de tiempo de trabajo para otorgar una pensión? Obviamente respetando los derechos de las personas que hoy ya están a portas, pues aquellas personas que ya les quedan 3, 4, 5 años para pensionarse, pues no les podemos cambiar las reglas de juego, pero hay que establecer reglas claras para las personas que vienen. ¿Sí? Para las personas jóvenes que tienen entre 18 y 35 o 40 años, hay que establecer unas reglas que les permita verdaderamente garantizar que después de su vida laboral van a tener condiciones de vida digna. Esa es una reforma, insisto, que es maluca, pero que es necesaria. Esa es un mal necesario. Hay que tocar ese tema pensional. Obviamente ojalá se haga con la mayor transparencia, con una discusión muy amplia de las centrales obreras, de los trabajadores, de los fondos privados, de Colpensiones, que ya tienen una buena experiencia en eso, de economistas, de abogados laboralistas. Tenemos que mirar cuál podría ser ese modelo ideal para Colombia. Entre otras cosas, discúlpeme, antes de que hablemos de la laboral, pues porque es que no es un problema exclusivo de Colombia. O sea, lo que hemos venido viendo, incluso desde finales de la primera década del siglo, es que los sistemas pensionales fueron colapsando. O sea, pasó en Francia, pasó en Italia, pasó en España, está pasando en Chile. O sea, esto tiene que cambiar porque las expectativas de vida son distintas y en todos los países los sistemas pensionales no pueden sobrevivir, no son, como se dice, sostenibles si no cambian, porque no se pueden conceder los mismos beneficios que durante buena parte del siglo pasado se concedieron. Obviamente las condiciones han cambiado y usted lo dice, no es un problema de Colombia, no es que en Colombia les quieran hacer todo el feo o la pistola, como decimos a los adultos, a las familias, sino que es una realidad. El costal, la bolsa de recursos hoy es insuficiente para cubrir futuras pensiones. Además que recuerde que tuvimos un problema que fue las llamadas megapensiones. Pues tuvimos una época lamentable en la historia de Colombia de personas con pensiones de 20, 22, se conocieron pensiones hasta de 27, 28 millones de pesos, personas que ya habían fallecido incluso y entonces tenían sus herederos o sus cónyuges sobrevivientes. Y otro cosa, la corrupción. Recordemos que hay muchos temas de pensiones que fueron producto de corrupción. Había un gran cartel de abogados, lamentablemente de jueces, donde lamentablemente las pensiones se volvieron mercantilistas, personas que reclamaban pensiones a nombre de otras personas, con cédulas falsas, con documentos falsos. Entonces, todos esos problemas que aquejan a Colombia, lamentablemente de corrupción, lo han afectado mucho y por eso hay que revisar el modelo sin lugar a dudas. Nos queda un minuto, doctor David. Qué lástima, porque esto se escucha muy bien para la reforma laboral. ¿Qué piensa usted al respecto? No, es inminente, ¿sabes por qué? Por lo que decíamos al principio, por el problema, el efecto de la pandemia. El efecto de la pandemia generó y va a generar muchas demandas. Se viene una gran cantidad de demandas fuera de las comerciales, industriales, mercantiles contra el Estado, es la laboral. A muchas personas les terminaron el contrato sin justa causa, sin indemnización, a mucha gente le rebajaron el salario, las horas extras. Entonces, la realidad, la pandemia impuso una nueva realidad que va a exigir que el Congreso de la República se ocupe del tema, independientemente si había que hacerlo antes o no. Ahora hay que hacerlo necesariamente porque las relaciones laborales han cambiado. Eso sí, enemigo total yo de bajar el salario mínimo o de aceptar contratos por debajo del salario mínimo o de mejorar las condiciones laborales de los colombianos. Doctor David Suárez Tamayo, abogado y docente, mil gracias por estar esta mañana, 20 de julio, en el Noticiero Económico Antioqueño. No, con mucho gusto, y hacerle un llamado pues a los congresistas que bien juiciosos, hacer la tarea juiciosos este semestre. Ojalá que sea así, señor. Mil gracias de nuevo y a nuestros oyentes también gracias por estar en sintonía del Noticiero Económico. Quedan invitados para mañana a otra emisión en 95.9 FM o en www.camarafm.com. Los esperamos de nuevo mañana en la emisión del Noticiero Económico a las 7:30 en 95.9 Cámara FM o por camarafm.com. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz día.